El sonido de un mazo golpeando la madera resonó en la polvorienta plaza de Silver Creek, territorio de Montana, 1876. Grace Winter estaba de pie en la plataforma de subastas improvisada, su cabello rubio miel enmarañado por el polvo, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro manchado de tierra. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda áspera que se clavaba en su piel, un símbolo crudo de lo mucho que había caído desde la vida que una vez conoció en Boston. $500 por este espécimen. ¿Puedo obtener $500? El subastador bramó, su voz resonando entre la multitud de mineros, rancheros y vagabundos que se habían reunido para la subasta territorial. Mírenla, caballeros. Joven, sana y educada también. Ella cocinará, limpiará y tal vez te caliente la cama si la tratas bien. Risas groseras resonaron entre la multitud. Grace cerró los ojos, incapaz de soportar las miradas lascivas. 3 semanas antes, viajaba hacia el oeste con su tío, su único pariente vivo, para comenzar una nueva vida tras la muerte de sus padres por la gripe. Entonces llegó la emboscada de bandidos despiadados que mataron a su tío y se llevaron todas sus pertenencias. La vendieron a un traficante de esclavos al que no le importaba que la servidumbre por contrato fuera ilegal en la mayoría de los territorios. Aquí, en este pueblo fronterizo sin ley, a nadie parecía importarle tales distinciones legales. ¿500, oigo 550? La voz del subastador se quebró como un látigo bajo el calor de la tarde. 600, una voz balbuceó, borracha. Grace abrió los ojos a la fuerza y vio a un hombre barrigón con dientes amarillentos y ropa sucia mirándola fijamente. Se estremeció involuntariamente. 700, llegó otra oferta, esta vez de un hombre de cabello plateado. Caballero cuyos ojos fríos la evaluaban como ganado. 800, gritó de nuevo el borracho, tambaleándose. La puja continuó, cada número clavando otro clavo en el ataúd de las esperanzas de Grace. No tenía nada, ni dinero, ni familia, ni amigos en este territorio salvaje. Había oído historias de lo que le sucedía a las mujeres vendidas de esta manera. Algunas se convertían en poco más que esclavas en ranchos remotos, otras obligadas a trabajar en burdeles en pueblos mineros. $1,500. La voz del subastador se elevó con entusiasmo ante la inesperada puja alta. Un silencio se apoderó de la multitud mientras se giraban para ver quién había ofrecido tal suma. Grace siguió su mirada. Sus ojos llenos de lágrimas se posaron en una figura alta al fondo de la reunión. El hombre dio un paso al frente, la multitud se apartó para dejarle paso como el agua. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido por un sombrero de ala ancha, pero Grace pudo ver la fuerte línea de su mandíbula, cubierta por la barba de unos días. Vestía una sencilla camisa de algodón debajo de un chaleco de cuero, pantalones vaqueros desgastados y botas que habían visto muchas millas. Un cinturón de pistola colgaba bajo sobre sus caderas, el arma, acurrucada en su funda, brillaba a la luz del sol. 1.500 a la una. El subastador llamó, mirando a su alrededor con avidez en busca de una oferta mayor. 2.000, gritó el hombre de cabello plateado, con el rostro enrojecido por la ira. La expresión del recién llegado no cambió. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña bolsa de cuero. $3.000, dijo, con voz profunda y firme. La multitud jadeó. $3.000 era una fortuna en el territorio, suficiente para comprar una buena extensión de tierra o un pequeño negocio. 3.000 a la una, a las 2. El mazo del subastador flotaba en el aire, sus ojos recorriendo esperanzados a la multitud. El hombre de cabello plateado miró fijamente, pero permaneció en silencio. Vendida al caballero del fondo. Grace sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué destino le esperaba ahora? ¿Sería este desconocido más amable que los demás que habían pujado por ella? ¿O simplemente había sido comprada por un hombre que podía permitirse pagar más por sus crueldades? El desconocido se acercó a la plataforma, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso deliberado. Le entregó la bolsa al subastador, quien rápidamente contó el dinero con dedos codiciosos. Todo aquí, confirmó el subastador, entregando la cuerda de Grace a su nuevo dueño. El hombre tomó la cuerda, pero inmediatamente sacó un cuchillo de su cinturón.
Grace se estremeció, retrocediendo todo lo que sus ataduras le permitían. Sin embargo, en lugar de amenazarla, cortó las ataduras de sus muñecas con un movimiento rápido. «Mi nombre es Finn Callahan», dijo, con una voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. Sus ojos, de un llamativo tono azul que le recordaba a Grace el océano que había dejado atrás en Boston, se encontraron directamente con los de ella. «Y a partir de este momento, solo conocerás la alegría». Grace lo miró, sin comprender. El hombre, Finn, le colocó suavemente su chaqueta sobre los hombros. «Ven conmigo, señorita», dijo, ahora más alto para que otros lo oyeran. «La carreta está por aquí». Aún aturdida, Grace lo siguió entre la multitud que se dispersaba. Algunos hombres murmuraron con desaprobación. Otros observaban con evidente envidia. El hombre de cabello plateado que había pujado contra Finn los miró con abierta hostilidad. «No puedes simplemente liberarla», Callahan gritó. «Así no funcionan las cosas aquí». Finn se giró lentamente, con la mano apoyada casualmente cerca de su funda. «La pagué justamente, Harrison. Lo que haga con mi propiedad es asunto mío». El hombre llamado Harrison escupió al suelo, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos. Finn guió a Grace hacia una carreta enganchada a 2 caballos fuertes en las afueras del pueblo. «Sube», dijo, ayudándola a subir al asiento. «Necesitamos alejarnos de Silver Creek antes del anochecer». Grace por fin recuperó la voz. «¿Por qué?», preguntó, con la garganta seca y áspera por el llanto. «¿Por qué hiciste eso?». Finn subió junto a ella y tomó las riendas. «Ninguna persona decente debería ser vendida como ganado», dijo simplemente. Chasqueó la lengua y los caballos arrancaron, las ruedas del carro crujiendo bajo ellos. «Pero el dinero, $3,000, solo dinero», respondió Finn, sin apartar la vista del camino. «Llevo años ahorrando, iba a comprar más tierras, ampliar mi rancho». La miró. Esto parecía más importante. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Grace, aún recelosa a pesar de sus amables palabras. Los hombres no gastan fortunas en mujeres sin esperar algo a cambio. «Nada», dijo. «Cuando estemos lo suficientemente lejos del pueblo, puedes decidir a dónde quieres ir. Te ayudaré a llegar sana y salva». Grace observó su perfil mientras guiaba a los caballos por el sendero principal que se dirigía al oeste. Sus rasgos estaban curtidos por el sol y el viento, pero no debía tener mucho más de 30 años. Había finas arrugas en las comisuras de sus ojos que sugerían que sonreía a menudo, aunque su expresión ahora era seria. «No tengo a dónde ir», admitió en voz baja. «Mi tío y yo viajábamos a Oregón cuando nos atacaron. Lo mataron. No tengo más familia». Finn asintió lentamente. «Lamento oír eso». «¿Cómo te llamas, Grace?» «Grace Winters». «Bueno, señorita Winters, tengo un pequeño rancho a un día de camino de aquí. Puede quedarse allí hasta que decida qué quiere hacer a continuación. Tengo una cabaña para peones que está vacía ahora mismo. Tendría su privacidad». Grace lo observó, tratando de determinar si había algún indicio de engaño en su oferta. No encontró ninguno, solo una amabilidad directa que parecía casi fuera de lugar en este territorio inhóspito. «Gracias, señor Callahan», dijo finalmente. «No sé cómo podré agradecérselo». Finn corrigió. «Y no hay deuda. Hice lo que cualquier persona decente haría». Mientras la carreta se alejaba de Silver Creek, Grace sintió algo que no había experimentado desde la emboscada que le había costado la vida a su tío, un pequeño destello de esperanza. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en semanas, no lo enfrentaba con completa desesperación. El resto del día transcurrió en relativo silencio mientras Finn guiaba la carreta por el sendero. De vez en cuando, señalaba puntos de referencia o nombraba montañas distantes. Grace encontró su voz tranquilizadora, la conversación informal la ayudó a aliviar su ansiedad. Al acercarse el anochecer, apartó la carreta del sendero principal. «Acamparemos aquí esta noche», dijo, deteniéndose cerca de un pequeño arroyo. «Hay buena agua y suficiente protección contra el viento». Grace observó cómo Finn montaba el campamento con eficiencia.
descargando sacos de dormir y encendiendo una pequeña fogata. Se movía con la confianza tranquila de un hombre acostumbrado a la vida en el sendero. ¿Tienes hambre?, preguntó, rebuscando en una caja de provisiones en la parte trasera de la carreta. Gracias, sintió. De repente, se dio cuenta del vacío en su estómago. No recordaba la última vez que había comido bien. Finn sacó carne seca, frijoles y un pequeño saco de harina de maíz. No es nada del otro mundo, pero te llenará el estómago, dijo, comenzando a preparar un guiso sencillo. ¿Puedo ayudar?, preguntó Grace, acercándose al fuego. Finn levantó la vista, pareciendo sorprendido por la oferta. Claro, puedes cortar estas papas si quieres. Grace tomó el cuchillo que le ofreció y comenzó a trabajar, agradecida por la tarea. El simple acto de preparar comida la hizo sentirse humana de nuevo después de semanas de ser tratada como una propiedad. ¿De verdad pensabas comprar tierras con ese dinero?, preguntó después de un rato. Finn asintió, revolviendo la olla de frijoles. He estado ahorrando durante 5 años. Mi propiedad es pequeña, lo justo para mí y unas cuantas docenas de cabezas de ganado. Siempre quise expandirme, se encogió de hombros. Las tierras seguirán ahí el año que viene o el siguiente. No puedo imaginarme tener tanto dinero, y mucho menos regalarlo, dijo Grace en voz baja. El dinero es solo una herramienta, señorita Winters. A veces hay cosas más importantes. La miró como si fuera dignidad humana. Grace sintió un nudo en la garganta. Mi tío solía decir algo parecido. Era un buen hombre. Parece que sí. Finn asintió. ¿Cómo acabaste aquí? No hablas como si fueras de los territorios. Soy de Boston. Grace explicó pasándole las patatas cortadas. Mis padres murieron el invierno pasado. Gripe. El tío William era mi única familia. Nos había estado escribiendo sobre oportunidades en Oregón, así que decidí unirme a él. Tragó saliva con dificultad. Llevábamos 3 semanas de viaje cuando llegaron los bandidos. Finn añadió las patatas a la olla. Los territorios pueden ser peligrosos. Demasiados hombres que han olvidado lo que significa la civilización. Dudó. ¿Esos hombres que te secuestraron? No me hicieron daño de esa manera, dijo Grace rápidamente, comprendiendo su pregunta tácita. Parecían pensar que conseguirían más dinero si me vendían. Intacta. El alivio cruzó el rostro de Finn. Pequeñas misericordias, supongo. Volvió a remover el guiso. Esto estará listo pronto. También hay café, por si quieres. Comieron en un cómodo silencio mientras la oscuridad los envolvía. El guiso era sencillo, pero lo más delicioso que Grace había probado en semanas. Después de terminar, Finn le mostró dónde podía lavarse en el arroyo. Dormiré de este lado del fuego, dijo cuando ella regresó, señalando uno de los sacos de dormir que había preparado. Tú toma el otro. Es una noche despejada, pero si parece que va a llover, colgaremos la lona. Grace se acomodó en el saco de dormir, subiéndose la manta hasta la barbilla. Observó cómo Finn revisaba los caballos por última vez antes de añadir leña al fuego. Señor Callahan Finn, se corrigió a sí misma. Gracias no solo por comprar mi libertad, sino por tratarme como a una persona. Finn la miró a través de las llamas parpadeantes. Descansa un poco, señorita Winters. Mañana tenemos un largo viaje. Grace cerró los ojos, escuchando el crepitar del fuego y los suaves sonidos de la noche. Por primera vez en semanas, se durmió sin miedo. Llegó la mañana con el trino de los pájaros y el suave susurro de las hojas. Grace abrió los ojos y vio que Finn ya estaba despierto, atendiendo un pequeño fuego con café preparándose. Buenos días, dijo él, al notar que estaba despierta. Que duermas bien, Grace se incorporó, apartándose el pelo enredado de la cara. Mejor que en mucho tiempo, admitió. Hay café listo y algunas galletas. De ayer. Le entregó una taza de hojalata con el líquido humeante. Deberíamos llegar a mi casa al anochecer si damos tiempo. Grace aceptó la taza agradecida, envolviendo sus manos con su calor. El aire de la mañana era fresco,
con aroma a pino y tierra. ¿Cómo es tu rancho?, preguntó, curiosa por el lugar que sería su hogar temporal. El rostro de Finn se suavizó un poco. Nada lujoso. La casa principal es pequeña pero sólida. Tiene un granero, un corral y la barraca donde te quedarás. La tierra es buena, aunque un arroyo la atraviesa. Mucha hierba para el ganado. Había orgullo en su voz cuando añadió: construí la mayor parte yo mismo en los últimos 7 años. Has estado en territorio de Montana todo ese tiempo. Viniste al oeste después de la guerra, dijo mientras recogía sus sacos de dormir. No tenía muchas razones para quedarme en Missouri, quería empezar de cero en algún lugar nuevo. Grace lo ayudó a desmontar el campamento, y pronto volvieron al sendero. El terreno cambió gradualmente a medida que viajaban. Las llanuras planas dieron paso a colinas onduladas salpicadas de pinos. A lo lejos, las montañas se alzaban contra el cielo azul. Es hermoso, dijo Grace, contemplando el paisaje. Eso es, asintió Finn. La primera vez que vi estas colinas, supe que había encontrado mi hogar. Se detuvieron brevemente al mediodía para que los caballos descansaran y comieran un almuerzo sencillo de carne seca y galletas duras. Grace se encontró observando a Finn mientras revisaba los cascos de los caballos y ajustaba sus arneses. Había algo reconfortante en sus movimientos metódicos, en la tranquila competencia con la que manejaba todo. ¿Estuviste en el ejército durante la guerra?, preguntó mientras continuaban su viaje. Finn asintió. La caballería de la Unión se alistó en el 62 y luchó hasta. Mi padre apoyó la causa de la Unión, dijo Grace. Era demasiado viejo para luchar, pero contribuyó con dinero y suministros. Fueron tiempos difíciles, dijo Finn simplemente, y Grace percibió que no quería decir nada más al respecto. A medida que avanzaba la tarde, Grace notó que Finn se ponía más alerta, escudriñando el paisaje con mayor frecuencia. ¿Sucede algo?, preguntó. Solo estoy siendo precavido, respondió él. Nos estamos acercando a territorio en disputa. Algunas tribus aún reclaman estas tierras. Indios. Grace no pudo evitar que la alarma se notara en su voz. Principalmente pies negros. Por lo general, dejan en paz a los colonos en estos días, pero conviene estar alerta. Él palmeó el rifle que tenía a su lado. No se preocupe, señorita Winters. Estaremos bien. A pesar de su tranquilidad, Grace sintió que la tensión se apoderaba de sus hombros. Había oído historias sobre ataques de indios en el este, aunque siempre había sospechado que eran exageradas para vender periódicos. ¿Ha tenido problemas con ellos antes?, preguntó. No en algunos años, dijo Finn. Hay algo que me inquieta ahora. Se quedan al norte de Millers Creek. Los rancheros se quedan al sur. La miró. El verdadero problema viene de hombres como Harrison en Silver Arroyo. Son los que presionan por más tierras, provocando conflictos. Siguieron viajando, las sombras se alargaban mientras el sol comenzaba su descenso. Justo cuando Grace comenzaba a preguntarse cuánto más tenían que recorrer, Finn señaló un valle distante. Ahí está, dijo. Rancho Han. Desde esa distancia, Grace pudo distinguir un pequeño grupo de edificios acurrucados entre los árboles cerca de un arroyo serpenteante. A medida que se acercaban, los detalles se volvían más claros. Una modesta casa de troncos con una chimenea de piedra, un gran granero y varias dependencias más pequeñas. Un corral albergaba algunos caballos y, a lo lejos, el ganado pastaba en las laderas. Es encantador, dijo Grace con sinceridad. Después de semanas de incertidumbre, la vista de la apacible granja le produjo una emoción inesperada. La expresión de Finn se suavizó con orgullo. No es mucho comparado con lo que probablemente conocías en Boston, pero es nuestro hogar. Siguieron un sendero bien marcado que descendía hacia el valle. Al acercarse, un perro salió corriendo a su encuentro, ladrando. Emocionado. Ese es Scout, dijo Finn mientras el Border Collie blanco y negro corría junto a la carreta. El mejor perro pastor del territorio. Un momento después, un hombre salió del granero, protegiéndose los ojos del sol poniente. Ese es Gabriel Martínez, explicó Finn. Me ayuda a administrar el lugar.
Gabriel era más bajo que Finn, pero de complexión robusta, con cabello oscuro y un espeso bigote. Los observó acercarse con evidente curiosidad. No esperaba que volvieras tan pronto, jefe, gritó cuando la carreta se detuvo frente a la casa. Sus ojos se dirigieron a Grace, con preguntas claras en su expresión. Cambié de planes, dijo Finn, saltando de la carreta. Se giró para ayudar a Grace a bajar. Gabriel, esta es la señorita Grace Winters. Se quedará en la barraca un tiempo. Gabriel tocó el ala de su sombrero. Señora, dijo cortésmente, aunque sus ojos se movían rápidamente entre ella y Finn con evidente confusión. La señorita Winters tuvo algunos problemas en su camino al oeste, explicó Finn, su tono sugiriendo que Gabriel no debía pedir detalles. Le ofreció un lugar donde quedarse hasta que decida qué hacer a continuación. La comprensión apareció en los ojos de Gabriel. La barraca está limpia, le dijo a Grace. No es lujosa, pero es bastante cómoda. Gracias, respondió Grace. Agradezco el refugio. Gabriel, ¿puedes ocuparte de los caballos?, preguntó Finn. Llevaré a la señorita Winters a la barraca. Mientras Gabriel se alejaba con los caballos, Finn recogió el pequeño bulto de pertenencias de Grace, solo una desgastada bolsa de alfombra que contenía los pocos objetos que los bandidos le habían permitido conservar. Por aquí, dijo, guiándola hacia una pequeña cabaña a unos 50 metros de la casa principal. Como dijo Gabriel, es sencilla, pero está limpia y seca. La barraca era, en efecto, básica, una sola habitación con 4 camas estrechas, una mesita con sillas y una estufa de leña en la esquina. La madera era tosca, pero el suelo estaba limpio y las ventanas tenían cristales adecuados. Ahora mismo no la usa nadie, explicó Finn. Normalmente solo contrato ayuda durante la temporada de arreo y marcaje. Grace dejó su bolso sobre una de las camas. Después de semanas de cautiverio y de dormir en el suelo, la sencilla cabaña parecía un lujo. Hay un lavadero detrás de la casa principal, continuó Finn. Y puedes traer tus comidas con nosotros. Gabriel cocina bastante bien, aunque lo negará si se lo mencionas. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Sé cocinar, ofreció Grace. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle su amabilidad. Finn la observó un momento. No me debe nada, señorita Winters, pero si quiere ayudar, no se lo impediré. Miró por la ventana la puesta de sol. La cena suele ser alrededor de las puestas de sol. Vendré a buscarte cuando esté listo. Después de que él se fue, Grace se sentó en la cama, abrumada por el repentino giro que había dado su suerte. Justo ayer, había estado en una subasta, enfrentando un futuro de servidumbre, o peor. Ahora estaba a salvo, al menos por el momento, en este valle tranquilo con un hombre que había gastado los ahorros de toda su vida para rescatar a una desconocida. Desempacó sus escasas pertenencias, una muda de ropa, un cepillo para el cabello, una pequeña Biblia que había pertenecido a su madre y una fotografía de sus padres el día de su boda. Todo lo demás se lo habían llevado los bandidos. Cuando Finn regresó para acompañarla a cenar, Grace se había lavado la cara y las manos en el pequeño lavabo que le habían proporcionado, y había hecho lo posible por verse presentable. Me temo que no tengo mucha ropa, se disculpó, alisando su vestido arrugado. Hay un puesto comercial a unas 10 millas de aquí, dijo Finn. Podemos ir mañana si quieres. Te conseguiremos lo que necesites. La casa principal era simplemente amueblada pero cómoda con muebles de madera maciza y una gran chimenea de piedra. La sala principal servía tanto de cocina como de comedor, con un par de puertas que conducían a lo que Grace supuso que eran los dormitorios. Gabriel estaba poniendo una olla de estofado en la mesa cuando entraron. Él asintió cortésmente a Grace, pero parecía inseguro de cómo interactuar con ella. Huele bien, comentó Finn, apartando una silla para Grace. La comida era sencilla, pero abundante, estofado de venado, pan de maíz y café. Los hombres comieron con la eficiencia concentrada de aquellos que veían la comida principalmente como combustible, pero respondieron a las preguntas tentativas de Grace sobre el rancho y los alrededores. Ha sido un buen año hasta ahora, le dijo Gabriel, la cosecha fue bien y la hierba está mejor que el verano pasado. Tenemos unas 60 cabezas de ganado, añadió Finn.
Una operación pequeña comparada con otras, pero la calidad es buena. Hemos estado aumentando el rebaño cada año. Mientras comían, Grace observó a los dos hombres. Gabriel era claramente diferente a Finn, pero había una comodidad entre ellos que denotaba una larga amistad y respeto mutuo. Se movían el uno alrededor del otro con la cómoda familiaridad de hombres que habían trabajado juntos durante años. Después de la cena, Gabriel se disculpó para ir a ver a un ternero recién nacido el día anterior. Finn se sirvió otra taza de café y se recostó en su silla. Mañana te enseñaré el lugar, dijo. Para que te orientes. Me gustaría, respondió Grace. Y hablaba en serio sobre ayudar. No le tengo miedo al trabajo. Finn asintió lentamente. Lo creo, pero tómate unos días para descansar primero. Has pasado por mucho. Grace rodeó su taza de café con las manos. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué lo hiciste realmente? Comprar mi libertad. Quiero decir, $3,000 es una fortuna. Finn guardó silencio durante un largo momento, con la mirada fija en algún punto intermedio. Cuando finalmente habló, su voz era baja. Tenía una hermana, Fiona. Era 2 años menor que yo. Cuando me fui a la guerra, ella se quedó con nuestros padres en Missouri. Tomó aire. En el 63, unos asaltantes pasaron por nuestro pueblo. Se llamaban guerrilleros, decían que luchaban por la Confederación, pero no eran más que ladrones y asesinos. Grace se quedó muy quieta, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de contarle. Mataron a mi padre cuando intentó proteger nuestra granja. Se llevaron a mi madre y a Fiona, apretó la mandíbula. Para cuando me enteré y me dieron permiso para volver a casa, ya era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo de mi madre en una zanja a las afueras del pueblo. Nunca encontraron a Fiona. Lo siento mucho, susurró Grace. Después, oí historias de mujeres vendidas a burdeles o a hombres en lugares remotos que querían esposas pero no encontraban ninguna dispuesta. Finalmente la miró directamente. Cuando te vi en esa plataforma, no pude irme. No otra vez. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias por contármelo. Finn se aclaró la garganta, claramente incómodo por haber revelado tanto. Se está haciendo tarde. Deberías descansar. La acompañó de vuelta a la barraca, llevando una linterna para alumbrar el camino. En la puerta, le entregó la linterna. Si necesitas algo durante la noche, la casa principal está justo ahí. No dudes en venir a tocar. Gracias, Finn, por todo. Él asintió una vez, luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa. Su alta figura pronto fue engullida por la oscuridad. Grace cerró la puerta y se preparó para dormir, con la mente llena de todo lo que había sucedido. Mientras yacía en la estrecha pero cómoda cama, escuchando los sonidos desconocidos de la noche de Montana, pensó en Finn Callahan y la tragedia que lo había marcado. Tal vez eso explicaba la tristeza que a veces vislumbraba en sus ojos, la manera cuidadosa en que mantenía a la gente a distancia. Dormir llegó más fácilmente de lo que esperaba, profundo y sin sueños en la seguridad de su nuevo santuario. Los días siguientes establecieron una rutina que Grace encontró reconfortante después del caos y la incertidumbre de las últimas semanas. Fiel a su palabra, Phil la llevó al puesto comercial donde insistió en comprar tela para vestidos nuevos, ropa interior, un par de botas resistentes y otras necesidades. No puedes trabajar en un rancho con ropa de ciudad, dijo cuando ella protestó por el gasto. El puesto comercial estaba dirigido por una pareja ruda pero bondadosa llamada Frank y Martha Sullivan. Los ojos de Martha se habían abierto de par en par cuando Finn explicó brevemente que Grace se estaba quedando en su rancho después de perder a su tío durante su viaje al oeste. Pobrecita, había dicho Martha, apartando a Grace mientras Finn hablaba con Frank sobre los precios del ganado. Tienes suerte de que Finn te haya encontrado. Es un buen hombre, aunque un poco reservado. Bajó aún más la voz. Guapo también, aunque supongo que ya te habrás dado cuenta. Grace se sonrojó y cambió de tema, pero no podía negar que Martha tenía razón. Había algo innegablemente atractivo en Finn Callahan con su fuerza tranquila y su inesperada amabilidad, pero rápidamente apartó esos pensamientos.
Su situación ya era bastante precaria sin enamorarse de su salvador. De vuelta en el rancho, Grace insistió en ser útil. Se hizo cargo de gran parte de la cocina, usando las habilidades que su madre le había enseñado para preparar comidas que pronto hicieron que ambos hombres esperaran con ansias la hora de comer. Aprendió a cuidar el huerto, recogía huevos del pequeño gallinero e incluso ayudaba a Gabriel a reparar cercas cuando se necesitaban manos extra. Finn solía estar ocupado con las labores del rancho, pero cada tarde, él se tomaba un tiempo para ver cómo estaba. A veces le traía pequeños regalos, un libro de su modesta colección, flores silvestres que había recogido mientras revisaba el ganado a lo lejos o bayas que había recogido de los arbustos a lo largo del arroyo. Una tarde, unas 2 semanas después de su llegada, Grace estaba tendiendo la ropa detrás de la barraca cuando Finn se acercó, guiando su caballo. «Necesito ir a revisar el pasto del norte», dijo. «Pensé que te gustaría venir. Es un paseo bonito, y aún no has visto esa parte del rancho». Grace aceptó de inmediato, agradecida por la oportunidad de explorar más del hermoso valle. Finn la ayudó a subir detrás de él, con manos fuertes y firmes mientras la subía al lomo del caballo. «Agárrate», le indicó mientras comenzaban a trotar suavemente. Grace colocó tímidamente las manos en su cintura, muy consciente de su cálido abrazo. Mientras ascendían por las colinas, el paisaje se abrió ante ellos, prados ondulados salpicados de flores silvestres, pinares y, a lo lejos, las cumbres nevadas de las montañas. «Es impresionante», dijo ella mientras se detenían a la altura de sus ojos. Finn la miró, con una leve sonrisa en los labios. «Vale la pena ahorrar para esto, ¿verdad?». Desmontaron cerca de un arroyo para que el caballo bebiera. Finn extendió su abrigo sobre una roca plana para que Grace se sentara, y luego se sentó a su lado, ambos contemplando el valle. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Grace. «Suerte, sobre todo», respondió Finn. «Trabajé como peón después de la guerra, arreando ganado desde Texas. Pasé por este valle y no pude sacármelo de la cabeza. Volví al año siguiente con los ahorros que tenía y reclamé mi parte. Has construido algo maravilloso aquí». Finn la miró, sus ojos azules recorriendo su rostro. «A veces me he sentido solo», admitió. «Vale la pena, pero me siento solo». «Tienes a Gabriel», señaló Grace. «Gabriel es un buen hombre, un buen amigo, pero tiene familia en Helena a la que visita cuando puede. Habla de ahorrar lo suficiente para comprarse su propia casa. Algún día». Finn recogió una pequeña piedra y la arrojó al arroyo. «No se le puede culpar por querer más». Grace se sorprendió por el atisbo de vulnerabilidad en su voz. Este hombre fuerte y capaz, que había enfrentado la guerra y la naturaleza salvaje, era en el fondo tan susceptible a la soledad como cualquiera. «¿Y tú?», preguntó después de un momento. «¿Qué querías de la vida antes?». Antes de que todo cambiara, Grace consideró la pregunta. «Nunca lo pensé mucho. En Boston, mi futuro parecía predeterminado, me casaría con alguien de buena familia, tendría hijos, mantendría un hogar respetable». Sonrió con picardía. «Mi madre ya me estaba presentando a jóvenes adecuados antes de enfermarse. Y ahora. Grace miró hacia el valle, sintiendo el cálido sol de Montana en su rostro y la fresca brisa en su cabello. «Ahora creo que quiero algo diferente, algo más auténtico». Finn asintió lentamente, como si su respuesta satisficiera algo en él. Se sentaron en un silencio cómplice un rato más antes de volver a montar y continuar su inspección del pasto norte. Mientras cabalgaban de regreso a la casa del rancho, Grace se encontró reacia a... El paseo estaba por terminar. Había algo mágico en ese día, en ese momento, cabalgando bajo la luz dorada de la tarde con la sólida presencia de Finn frente a ella. A la mañana siguiente, Gabriel anunció que necesitaba ir al pueblo a comprar provisiones y enviar algunas cartas. Estaría fuera durante la noche. «¿Estarás bien aquí?», le preguntó a Grace, mirando alternativamente a ella y a Finn con lo que podría haber sido preocupación o tal vez algo completamente distinto. «Por supuesto», le aseguró Grace. «Tengo mucho en que ocuparme». Después de que Gabriel se marchara, Grace pasó la mañana horneando pan y preparando un guiso para la cena. Finn había salido a revisar las cercas, pero regresó al mediodía, trayendo consigo un par de conejos que había cazado.
Pensé que estos podrían ser una buena cena, dijo, colgándolos de un gancho en el porche. Yo los limpio, ofreció Grace. Había visto a Gabriel despiezar la casa varias veces y se sentía segura de que podría hacerlo. Finn arqueó una ceja, pero asintió. Estaré en el granero si necesitas ayuda. Grace se puso a trabajar concentrada y decidida, deseaba demostrar su utilidad. Estaba tan absorta en su tarea que no se percató de los jinetes que se acercaban hasta que estuvieron casi frente a la casa. Al alzar la vista, vio a 3 hombres a caballo que bajaban por el sendero. Algo en su apariencia le produjo un escalofrío. Cabalgaban con una postura relajada y arrogante que le recordaba incómodamente a los hombres que habían atacado la carreta de su tío. Dejando a un lado el cuchillo, Grace se limpió rápidamente las manos y se apresuró hacia el granero. Finn estaba dentro reparando una silla de montar. «Vienen jinetes», dijo, tratando de mantener la voz firme. 3 hombres. Finn se puso de pie de inmediato, buscando el rifle que siempre llevaba consigo. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose a la puerta del granero. Desde su posición justo dentro, Grace pudo ver a Finn de pie en el umbral, con el rifle en la mano con naturalidad, pero listo para disparar. Los 3 jinetes se detuvieron frente a la casa, mirando a su alrededor con la mirada calculadora de depredadores. «Buenas tardes», dijo Finn, con voz neutral, pero con una clara advertencia. «En algo puedo ayudarte», el líder, un hombre delgado con una cicatriz que le recorría una mejilla, sonrió sin calidez. «Solo estoy de paso buscando trabajo». «Oí que tal vez estés contratando». «Oí mal», respondió Finn. «No necesito mano de obra ahora mismo». Los ojos del hombre con la cicatriz se desviaron más allá de Finn hacia donde Grace estaba parcialmente visible en las sombras del granero. Su sonrisa se amplió, mostrando dientes amarillentos. «Qué lástima. Parece que tienes un pequeño y bonito lugar aquí». Asintió hacia Grace. «Muy bonito». Finn se movió ligeramente, bloqueando la vista del hombre. «Como dije, no estoy contratando. Mejor vete». El segundo jinete, un hombre corpulento con una barba tupida, escupió jugo de tabaco al suelo. «No eres muy hospitalario, ¿verdad? La mayoría de la gente ofrece al menos una bebida a los viajeros». «Yo no soy como la mayoría de la gente», dijo Finn con calma. «Y ustedes, muchachos, no parecen estar de paso». El tercer jinete, que había permanecido en silencio hasta ahora, rió con un sonido áspero y estridente. «Hombre listo. Quizás demasiado listo». La tensión crepitaba en el aire como un relámpago antes de una tormenta. Grace contuvo la respiración, con una mano sobre la boca para guardar silencio. «Lo diré una vez más», dijo Finn, bajando la voz a un silencio peligroso. «Sigan adelante». El líder con cicatrices miró fijamente a Finn durante un largo momento, luego al rifle en sus manos. Lo que sea que vio en la postura o expresión de Finn debió convencerlo de que esta no era una pelea que valiera la pena tener, al menos no todavía. «Claro que sí, señor». Sin ánimo de ofender. Recogió las riendas. «Nos vemos por ahí». Los 3 hombres giraron sus caballos y se alejaron, pero no sin que el líder mirara hacia atrás por encima del hombro, sus ojos encontrando a Grace en las sombras del granero. La mirada que le dirigió le puso la piel de gallina. Cuando estuvieron fuera de la vista, Finn bajó su rifle y se acercó a Grace. «¿Estás bien?». Ella asintió, aunque temblaba ligeramente. «¿Quiénes eran?». «Problemas», dijo Finn con gravedad. «Vagabundos, seguramente. Hombres que viven de robar lo que no les pertenece». La guió fuera del granero, sin perder de vista el rastro. «No volverán hoy, pero ya han marcado este lugar. Tendremos que tener cuidado». Esa noche, a pesar de las garantías de Finn de que los hombres no regresarían de inmediato, insistió en que Grace se quedara en la casa principal en lugar de en la barraca. «Puedes quedarte con mi habitación», dijo. «Dormiré aquí afuera junto al fuego». Grace quiso protestar, pero pudo ver la determinación en sus ojos. El encuentro la había conmocionado más de lo que quería admitir, trayéndole de vuelta el terror de la emboscada que le había costado la vida a su tío. La habitación de Finn era tan sencilla como él mismo.
Una cama simple con una colcha de retazos, una cómoda y una mesita con una lámpara. Los únicos toques personales eran una estantería llena de libros desgastados y una pequeña fotografía enmarcada sobre el tocador. Grace tomó la fotografía y reconoció a un joven Finn con un uniforme de la Caballería de la Unión. Junto a él estaba una joven hermosa con los mismos ojos azules que su Fiona. Se dio cuenta de que era su hermana perdida. Con cuidado, volvió a colocar la fotografía en su sitio y se preparó para dormir, tomando prestada una de las camisas de Finn, ya que su camisón seguía en la barraca. La camisa olía a cuero, pino y algo indefiniblemente masculino que le aceleró un poco el corazón. El sueño se le escapó esa noche. Grace permaneció despierta, escuchando el crujido ocasional de las tablas del suelo mientras Finn se movía por la sala principal, revisando ventanas y puertas. Su vigilancia la reconfortaba y la preocupaba a la vez. ¿Volverían esos hombres? ¿Y si lo hacían, qué pasaría? En el oscuro silencio de la habitación de Finn, surgió otra preocupación que había estado apartando durante días. ¿Cuál sería su futuro allí? Finn le había ofrecido refugio hasta que decidiera qué hacer. Pero no tenía dinero, ni familia a la que recurrir. La idea de dejar el rancho, de dejar a Finn, le provocó un dolor inesperado en el pecho. Grace finalmente se quedó dormida, intranquila. Sus sueños estaban llenos de jinetes sin rostro y bloques de subasta. Se despertó sobresaltada en algún momento de la noche, con un grito ahogado en la garganta. Antes de que pudiera darse cuenta de dónde estaba, la puerta del dormitorio se abrió y apareció Finn, con la preocupación reflejada en su rostro. Grace, ¿estás bien? En su prisa, había omitido el formal señorita Winters que solía usar. Solo fue un sueño, dijo ella con voz temblorosa. Siento si te molesté. Finn vaciló en el umbral, claramente dividido entre la preocupación y la cortesía. ¿Quieres algo? Agua. Grace negó con la cabeza, luego cambió de opinión. En realidad, ¿podrías sentarte conmigo un momento? Él asintió, entró en la habitación, pero dejó la puerta abierta tras él, una concesión a la cortesía. Se sentó torpemente en el borde de la cama, su alta figura parecía fuera de lugar. ¿Quieres contarme sobre el sueño?, preguntó en voz baja. Grace se acurrucó bajo la colcha, rodeándola con los brazos. Era sobre el día en que me llevaron, la subasta. Tragó saliva con dificultad, pero esta vez no viniste. La expresión de Finn se suavizó. Extendió la mano con timidez, la detuvo sobre la de ella antes de posarse finalmente sobre la colcha a su lado. Pero sí vine, dijo con suavidad. Y ahora estás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Finn la miró fijamente durante un largo instante, con sus ojos azules serios en la penumbra. Todo él. Tiempo que quieras estarlo, dijo finalmente. Esta puede ser tu casa, Grace, si quieres que lo sea. La simple afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de posibilidades tácitas. Grace sintió que algo cambiaba dentro de ella, una calma, un reconocimiento de la verdad. Creo que sí quiero eso, susurró. La mano de Finn se movió, cubriendo la de ella donde descansaba sobre la colcha. Su palma era cálida y callosa, el contacto le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Entonces se calmó, dijo, con la voz ronca por la emoción. Esta es tu casa ahora. Se quedó hasta que ella volvió a dormirse, su presencia ahuyentaba las pesadillas. Cuando Grace despertó por la mañana, él ya no estaba, pero la huella de su mano sobre la de ella perduró como una promesa. Gabriel regresó a última hora de la tarde, trayendo noticias del pueblo que ensombrecieron la expresión de Finn. Esos hombres que mencionaste, dijo Gabriel mientras estaban sentados alrededor de la mesa. Estaban en el pueblo haciendo preguntas sobre este lugar, sobre quién vive aquí. La mandíbula de Finn se tensó. ¿Qué clase de preguntas? Querían saber si tenías familia aquí, cuántas personas trabajan para ti. Gabriel miró a Grace. Grace sintió frío a pesar de la cálida noche. Finn debió notarlo porque extendió la mano por encima de la mesa y le apretó brevemente la mano. Estaremos preparados si regresan, le aseguró. Esa noche, y durante varias noches después,
Finn insistió en que tanto Grace como Gabriel se quedaran en la casa principal. Se turnaban para vigilar, aunque Finn se encargaba de la mayoría de los turnos a pesar de las protestas de Grace. Pasó una semana sin incidentes, luego otra. Gradualmente, la tensión comenzó a disminuir. Grace volvió a dormir en la barraca, aunque Finn seguía revisándola varias veces cada noche. Sus pasos en el porche eran un reconfortante recordatorio de su vigilancia. La vida en el rancho se asentó en un nuevo ritmo. Junio dio paso a julio, trayendo días más largos y temperaturas más cálidas. Grace se vio cada vez más involucrada en las operaciones diarias del rancho, aprendiendo tanto de Finn como de Gabriel. Descubrió una afinidad natural por el trabajo y se enorgullecía de sus crecientes habilidades. Más sorprendente aún fue la forma en que Finn comenzó a abrirse a ella. Sus tardes a menudo terminaban con conversaciones en el porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo con colores espectaculares. Él le contó sobre su infancia en Missouri, sus experiencias durante la guerra, sus sueños para el rancho. A su vez, ella compartió recuerdos de Boston, historias de sus padres y, cada vez más, sus esperanzas para el futuro que ahora imaginaba aquí, en este hermoso valle. Una tarde a finales de julio, Finn sugirió un paseo a un lugar especial que quería mostrarle. Salieron después de cenar, cabalgando juntos en su caballo favorito, un tranquilo castrado alazán llamado Buck. No está lejos, prometió Finn mientras se dirigían al oeste desde la casa del rancho. El sol comenzaba a descender cuando llegaron a una pradera alta alfombrada de flores silvestres. En el centro se alzaba un enorme pino viejo, cuyas ramas se extendían formando una bóveda natural. «Esto es hermoso», dijo Grace mientras Finn la ayudaba a bajar del caballo. «Es mi lugar para pensar», admitió él. «Vengo aquí cuando necesito ordenar mis ideas». Caminaron hasta el árbol donde Finn extendió una manta que había traído en su alforja. Se sentaron uno al lado del otro, contemplando el valle. El rancho era visible a lo lejos, un tranquilo conjunto de edificios acurrucados entre los árboles. «He estado pensando mucho últimamente», dijo Finn después de un cómodo silencio. «¿Sobre qué?», preguntó Grace, volviéndose para mirarlo. Sus ojos azules se encontraron directamente con los de ella. «¿Sobre ti? ¿Sobre nosotros?» El corazón de Grace dio un vuelco. ¿Nosotros? Finn respiró hondo como si reuniera valor. «Cuando te traje aquí, no tenía más expectativas que ofrecerte refugio. Pero estos últimos meses», hizo una pausa, buscando las palabras. «Te has vuelto importante para mí, Grace. Más importante de lo que jamás pensé posible». Grace sintió una calidez que se extendía por su pecho. «Tú también te has vuelto importante para mí, Finn». Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sé que tu vida no ha resultado como la planeaste, y sé que no soy el tipo de hombre que probablemente imaginaste para ti en Boston. Solo soy un ranchero con manos ásperas y modales sencillos». «Finn», comenzó Grace, pero él le apretó suavemente la mano, pidiéndole que lo dejara terminar. «Pero me importas, Grace, más que preocuparme por ti, y me pregunto si tal vez, tú podrías sentir algo similar por mí». La vulnerabilidad en sus ojos casi la derribó. Este hombre fuerte y valiente, que había enfrentado la guerra y la naturaleza salvaje, ahora le estaba abriendo su corazón, su valentía en este momento quizás mayor que cualquier otra. Lo había demostrado en un campo de batalla. «Sí», dijo Grace en voz baja. «Me he enamorado de ti desde el día en que cortaste esas cuerdas de mis muñecas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, honestas y verdaderas. La expresión de Finn se transformó. La esperanza y la alegría disiparon la incertidumbre. «¿Puedo besarte, Grace?», preguntó con voz ronca. En respuesta, ella se inclinó hacia él, acortando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con los de ella suavemente al principio, luego con creciente pasión a medida que ella correspondía. Su mano se alzó para acariciar su mejilla, sus dedos se enredaron en su cabello mientras profundizaba el beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Finn apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», susurró. «Creo que te he amado desde el momento en que te vi de pie en esa plataforma de subastas, negándote a dejar que quebrantaran tu espíritu».
Grace sintió que las lágrimas de felicidad le brotaban de los ojos. Y yo te amo, Ken Callahan, mi salvador, mi amigo, mi corazón. Se quedaron en el prado hasta el anochecer, hablando, planeando, compartiendo besos y sueños. Cuando finalmente regresaron al rancho, algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como un rescate y gratitud había florecido en algo más profundo, más verdadero, un amor nacido de experiencias compartidas y una comprensión genuina. A la mañana siguiente, Grace se despertó con el sonido de un martillo. Curiosa, se vistió rápidamente y salió para encontrar a Finn trabajando en la cabaña, colocando tablas nuevas en la pared exterior. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, acercándose con una taza de café para él. Finn aceptó la bebida con gratitud, haciendo una pausa en su trabajo, arreglando el lugar. Pensé que podríamos convertirlo en una casa de huéspedes adecuada, tal vez incluso ampliarla algún día, algún día. Dejó el martillo y se giró para mirarla de frente. Grace, sé que esto es repentino y entenderé si necesitas más tiempo, pero tomó sus manos entre las suyas. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? La alegría brotó dentro de ella como un manantial. Sí, dijo sin dudarlo. Sí, Finn, me casaré contigo. Su sonrisa era radiante mientras la atraía hacia sí, levantándola del suelo con entusiasmo. Cuando la sentó de nuevo, la besó apasionadamente, sin importarle que Gabriel pudiera verlos desde el granero donde trabajaba. Aún no tengo anillo, se disculpó Finn. Pero la próxima vez que vaya a ver a Elina, no necesito anillo, le aseguró Grace. Solo tú. Más tarde ese día, compartieron la noticia con Gabriel, quien sonrió ampliamente y le dio una palmada en el hombro a Finn. Ya era hora, dijo. Llevo semanas viéndolos a ustedes dos coquetear. Decidieron no esperar mucho para la boda. El predicador itinerante pasaría por el valle en 3 semanas, y Grace no vio razón para demorarse. Se había enamorado de Finn Callahan y quería comenzar su vida juntos lo antes posible. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente entre los ranchos y granjas dispersas de la zona. Martha Sullivan, del puesto comercial, se ofreció inmediatamente a ayudar a Grace con los preparativos, ofreciéndole tela para un vestido de novia y prometiendo encargar artículos especiales a Elina. Toda novia merece algo especial, insistió Martha cuando Grace protestó por el gasto. Las semanas previas a la boda transcurrieron en un torbellino de preparativos. Grace trabajaba en su vestido por las noches, utilizando las habilidades que su madre le había enseñado para crear algo sencillo pero hermoso con la fina tela color crema que Martha le había proporcionado. Mientras tanto, Finn se centró en las mejoras de la casa del rancho, construyendo muebles nuevos y ampliando la cocina. Por nuestro futuro, dijo cuando Grace comentó sobre su laboriosidad. La forma en que la miró cuando dijo, nuestro futuro hizo que su corazón se hinchara de emoción. Felicidad. 2 días antes de la boda, Grace estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el sonido de caballos que se acercaban. Su primer pensamiento fue en los alborotadores que habían visitado meses atrás. Pero cuando miró por la ventana, vio a Finn salir a saludar a los jinetes con un gesto de bienvenida. Eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con sus mejores galas de viaje a pesar del polvo del camino. Grace salió al porche, curiosa por estos visitantes inesperados. Grace, la llamó Finn, haciéndole señas para que se acercara. Ven a conocer a nuestros invitados. Al acercarse, notó que una de las mujeres estaba muy embarazada, sostenida por el brazo del hombre alto que estaba a su lado. La otra pareja era mayor, tal vez de unos 50 años. Grace, este es mi primo James y su esposa Sarah, dijo Finn, señalando a la pareja más joven. Y estos son los padres de Sarah, Harold y Elizabeth Turner. Han venido desde Missouri para nuestra boda. Grace se quedó sin palabras por un momento. Finn había mencionado escribirle a su primo sobre su compromiso, pero no estaba seguro de si podrían hacer el viaje. No nos lo perderíamos, dijo James, sonriendo ampliamente. Tenía los mismos ojos azules que Finn, aunque su cabello era más oscuro. Cuando recibimos la carta de Finn, diciendo que finalmente había encontrado una novia, Ma insistió en que viniéramos a verlo nosotros mismos. Es maravilloso conocerlos a todos, dijo Grace sinceramente, conmovida de que hubieran viajado tan lejos.
Sarah dio un paso al frente, con una mano apoyada en su vientre redondeado. Estoy tan contenta de que Finn haya encontrado a alguien, dijo cálidamente. Se merece la felicidad más que nadie que conozco. La llegada de la familia transformó la boda de una simple ceremonia en una verdadera celebración. Harold y Elizabeth se encariñaron con Grace de inmediato, tratándola como a una hija a la que conocían desde hacía años, no solo días. Sarah, a pesar de su avanzado embarazo, insistió en ayudar con los últimos preparativos del vestido y el banquete nupcial. La familia cuida de la familia, dijo simplemente cuando Grace protestó diciendo que debía descansar. La noche anterior a la boda, Grace se encontró sentada en el porche con Elizabeth mientras los hombres fumaban y charlaban cerca. Finn siempre fue especial, le dijo Elizabeth, con la voz suave por el recuerdo. Incluso de niño, tenía una bondad que lo distinguía. Después de la guerra, después de lo que les pasó a su hermana y a sus padres, temíamos que esa bondad se perdiera. Le dio una palmadita en la mano a Grace, pero puedo ver que todavía está ahí cuando te mira. Grace tragó saliva, conteniendo el nudo en la garganta. Estoy tan agradecida de haberlo encontrado. Elizabeth sonrió con complicidad. O tal vez él te encontró a ti, querida. A veces la vida funciona así, trayéndonos exactamente lo que necesitamos, justo cuando más lo necesitamos. El día de la boda amaneció claro y brillante, el cielo de Montana de un azul intenso que hacía juego con los ojos de Finn. La ceremonia se celebraría bajo el gran pino en el prado donde Finn había declarado su amor por primera vez. Gabriel y James habían salido temprano para preparar el lugar, colocando bancos prestados de ranchos vecinos y decorando la zona con flores silvestres recogidas en las colinas circundantes. A media mañana, comenzaron a llegar los invitados, rancheros y sus familias de kilómetros a la redonda, que venían a presenciar la unión de Finn Callahan y su novia. Grace se vistió en la casa principal con la ayuda de Sarah y Elizabeth. El vestido que habían creado juntas era sencillo pero elegante, de algodón color crema con delicados bordados alrededor del escote y el dobladillo. Martha Sullivan había aportado un trozo de encaje para el velo, que Elizabeth sujetó cuidadosamente con alfileres al cabello rubio miel de Grace, ahora peinado en suaves rizos. «Estás preciosa, querida», dijo Elizabeth, retrocediendo para admirar su obra. Sarah, que había insistido en hacer un pequeño ramo de flores silvestres atado con una cinta azul, se lo entregó a Grace con una sonrisa. Finn no sabrá que lo golpeó. Cuando llegó el momento, Harold vino a acompañar a Grace al prado. Los invitados se habían reunido bajo el pino, donde el predicador, un hombre de rostro amable llamado Reverendo Johnson, esperaba con Finn y Gabriel, quien era su padrino. Finn se giró cuando Grace se acercó del brazo de Harold. La expresión en su rostro, de asombro, amor y absoluta certeza, era algo que Grace sabía que recordaría por el resto de su vida. «Queridos amados», comenzó el reverendo Johnson mientras Grace tomaba su lugar junto a Finn. «Nos hemos reunido aquí hoy para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio». La ceremonia fue breve pero sentida. Cuando llegó el momento de los votos, Finn tomó las manos de Grace entre las suyas, con voz firme y segura. «Yo, Finnegan James Callahan, te tomo a ti, Grace Elizabeth Winters, como mi legítima esposa. Para tenerte y conservarte desde este día en adelante, en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte nos separe». Parte. Grace repitió las palabras tradicionales, con la voz clara a pesar de la emoción que le ahogaba la garganta. Entonces Finn la sorprendió añadiendo sus propias palabras. «Grace, cuando te encontré, estabas llorando, enfrentando un futuro que nadie debería tener que enfrentar. Te prometí entonces que a partir de ese momento solo conocerías la alegría. Hoy, renuevo esa promesa. Como tu esposo, dedicaré cada día de mi vida a intentar hacerte feliz, a protegerte, a amarte como mereces ser amada». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Grace mientras respondía con su propia promesa. «Finn, me salvaste de más maneras de las que imaginas. Me diste no solo libertad, sino también un hogar, un propósito y tu corazón. Prometo atesorar ese regalo siempre, estar a tu lado en todo lo que la vida nos depare y amarte con todo mi ser por todos mis días. Por el poder que me ha sido conferido,
proclamó el reverendo Johnson después de que intercambiaran anillos, una sencilla alianza de oro para Grace que Finn había encargado especialmente a Elina, y una igual para el que había pertenecido a su padre, salvada por un amigo de la familia tras la tragedia. Los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sonrió cálidamente a la pareja. Puede besar a su novia, señor Callahan. Finn no necesitó más invitación. Abrazando a Grace, la besó con una ternura que le conmovió profundamente. A su alrededor, los invitados estallaron en vítores y aplausos. La celebración que siguió se prolongó hasta bien entrada la noche. Se habían dispuesto mesas cerca de la casa del rancho, repletas de comida aportada por las familias vecinas. Había música de violines y armónicas tocadas por talentosos lugareños y baile en una plataforma de madera que Gabriel y James habían construido para la ocasión. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largos rayos dorados sobre el valle, Finn apartó a Grace de las festividades para un momento de intimidad. ¿Feliz, señora Callahan?, preguntó, rodeándola con sus brazos por la cintura. Más feliz de lo que jamás imaginé posible, respondió ella con sinceridad, extendiendo la mano para tocar su rostro. ¿Y tú? Tengo todo lo que siempre quise aquí mismo, dijo, con sus ojos azules brillando de amor. Mi hogar, mi tierra y ahora mi esposa. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y la familia se hubiera retirado a sus aposentos, James y Sarah en la cabaña recién renovada, Harold y Elizabeth, en la habitación de invitados de la casa principal, Finn llevó a Grace en brazos al cruzar el umbral de su dormitorio. Lo que siguió fue una tierna y apasionada consumación de sus votos, dos personas convirtiéndose en una de la manera más íntima posible. Después, recostada en los brazos de Finn mientras la luz de la luna entraba por la ventana, Grace reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta ese momento. Desde la profunda desesperación en aquella plataforma de subastas hasta la inmensa alegría en el abrazo de su esposo, parecía casi un milagro. ¿En qué piensas?, preguntó Finn con suavidad, mientras sus dedos dibujaban patrones perezosos sobre su hombro desnudo. En aquel día en Silver Creek, respondió ella. En lo cerca que estuve de una vida muy diferente. Finn le estrechó más contra sí. Doy gracias a Dios cada día por haber estado allí. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me liberaste? Que a partir de ese momento solo conocerías la alegría, recordó Finn. Grace sonrió y le dio un beso en el pecho, justo encima del corazón. Fue una promesa audaz. Una que pienso cumplir, dijo él con seriedad. Ya lo has hecho, le aseguró Grace. Me has dado más alegría de la que jamás creí posible. Mientras se dejaban llevar por el sueño en los brazos del otro, Grace sintió una profunda paz. El pasado, con todo su dolor y pérdida, los había llevado a ambos a este lugar, a este momento, a este amor. Sin importar lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. Los años que siguieron demostraron que la promesa de Finn no eran solo palabras románticas dichas en un momento de compasión. Si bien la vida trajo consigo sus propios desafíos, inviernos duros, enfermedades del ganado, alguna que otra disputa con los rancheros vecinos, también les brindó una alegría inmensurable. Su primer hijo, un varón al que llamaron William en honor al tío de Grace, nació exactamente un año después de su boda. Sarah, quien había dado a luz a una niña sana pocas semanas después de la boda, se convirtió en la amiga y confidente más cercana de Grace mientras navegaban juntas por las alegrías y las dificultades de la maternidad. 2 años más tarde, Grace dio a luz a gemelas, Fiona y Elizabeth, nombradas en honor a las mujeres cuya ausencia había marcado sus vidas. Al ver a Finn acunar a sus hijas, al observar la mezcla de alegría y sanación en sus ojos mientras susurraba sus nombres, Grace supo que el círculo de amor y familia que habían creado estaba ayudando a sanar viejas heridas. El rancho Callahan prosperó bajo su cuidado conjunto. Con las ganancias de las exitosas ventas de ganado, Finn pudo comprar tierras adyacentes, expandiendo sus propiedades tal como lo había soñado. Grace, gracias a su educación en Boston, llevaba registros meticulosos y sugería mejoras que aumentaban la productividad y las ganancias. Gabriel permaneció con ellos, construyendo con el tiempo su propia cabaña en la propiedad y convirtiéndose en una figura paterna para los niños. Otros ayudantes iban y venían con las estaciones, pero el núcleo del rancho seguía siendo la familia que Finn y Grace habían construido juntos.
nunca olvidaron cómo comenzó su historia. Cada año, en el aniversario del día en que Finn encontró a Grace en aquella plataforma de subastas, cabalgaban juntos hasta el gran pino en el prado. Allí renovaban sus votos, recordando el camino que los había unido y celebrando la vida que habían creado. En su 10º aniversario, mientras estaban sentados bajo el pino, viendo a sus hijos jugar entre las flores silvestres, Finn tomó la mano de Grace. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, una pregunta que hacía cada año en este día. Y como ya lo había hecho 9 veces, Grace negó con la cabeza y sonrió. Ni una sola, respondió ella, apoyándose en el fuerte hombro de su esposo. Cumpliste tu promesa, Finn Callahan. De verdad. De las lágrimas a la alegría. Esa es la historia de mi vida contigo. El brazo de Finn la rodeó con más fuerza mientras observaban a William ayudar a sus hermanas pequeñas a recoger flores para coronas. Sus risas se extendían con la brisa de Montana a su alrededor. La tierra que amaban se extendía en todas direcciones, un testimonio del trabajo duro, la perseverancia y el poder del amor para transformar vidas. Y que siempre sea así, murmuró Finn, besando la sien de su esposa, por todos nuestros días venideros. En la luz dorada del atardecer, sus siluetas se fundieron en una sola, el vaquero y la mujer a la que había salvado, unidos no por cuerdas ni bloques de subasta, sino por un amor que había comenzado con una promesa y se había convertido en una vida de alegría.